Y en esos casos yo considero y coincido con el doctor Talavera que no tiene por qué abrirse el proceso, porque yo considero que ahí no hay ningún problema y el juez está actuando dentro de los parámetros que la Constitución le da para tutelar los derechos justamente de esa persona que un juez irresponsablemente no calificó bien, o hay jueces que por costumbre dicen a todos les dicto detención y después que tramiten su libertad. En ese caso, más bien habría que investigar a ese juez que irresponsablemente dicta la detención. La segunda, cuando es el mismo juez necesariamente el que varía, ahí sí deben darse los presupuestos que la ley establece, nuevos actos de investigación que pongan en cuestión la suficiencia de pruebas. ¿Qué cosa es lo que han sacado algunos jueces para excarcelar a algunos procesados? Dicen, señor, después del mandato de detención tomamos las instructivas de todos los procesados, como son 10, y entre ellos ya se están limpiando, en la jerga delincuencial, entonces nuevos actos de investigación y por lo tanto le varían. Eso no es así, porque las instructivas, como sabemos nosotros, no son pruebas, ni son actos de investigación, sino que simplemente es la defensa que tiene derecho todo inculpado de hacerse, y por lo tanto eso no puede dar pie para que se varíe un mandato de detención. En otro caso, en Chimbote había, por ejemplo, un juez que un día dictaba mandato de detención a todos los procesados y a los 2 días les estaba variando, de oficio. ¿Qué podemos pensar eso? ¿Es criterio jurisdiccional? Por supuesto que no. ¿A que sí? En conclusión, señores, cuando el órgano disciplinario entra a analizar un juez, en estos comportamientos lo hacemos porque queremos más bien defender la institución de un verdadero poder judicial que esté integrado por jueces que saben cumplir su función. ¿Y cuál es a largo alcance la función de los jueces? Un magistrado que dé seguridad jurídica y paz social, que se constituye en piedra angular del Estado de Derecho y tutela derechos fundamentales. Y el tercero, que sea una garantía del sistema democrático. Coincidimos en algunos puntos, en otros discrepamos, pero esa es la razón de ser. Lo que sucede es que se ha levantado como si fuera un fantasma. No, la OMA ya nos está revisando nuestras resoluciones, están invadiendo el campo jurisdiccional. No existe ninguna resolución de la OMA que invada campo jurisdiccional. Es en un caso concreto donde se analiza cómo procede el juez a encubrir aparentemente una decisión jurisdiccional, actos que si los comenzamos a desentrañar uno por uno, nos evidencian que hay un comportamiento a todas luces disfuncional a como debe comportarse correctamente. Muchas gracias. Agradecemos también las opiniones del doctor Baltasar Morales. Ahora vamos a escuchar las opiniones de un conocido abogado, un abogado en ejercicio y catedrático universitario, el doctor Mario Moretti Pachas. 10 minutos también, doctor Moretti. Buenas tardes. Quiero agradecer esta invitación que me han propuesto sobre un tema muy importante, sobre todo cuando se trata de la privación de libertad de un proceso. Justamente la posición que asumo esta tarde es más que nada como abogado en ejercicio, como lo acaba de presentar el doctor Morales, y también en mi condición de profesor. La situación que considero bastante grave, porque hay una denuncia formulada por el Ministerio de Justicia, en la que se dice que tenemos cerca del 82% de presos sin sentencia, es decir, con detención preventiva. Yo había hecho un trabajo de investigación hasta el año 2006 y había llegado a un 70%. Indudablemente que revisando las estadísticas del INPE, he verificado que el incremento anual de presos de manera preventiva ha sido geométrico, casi un promedio de cerca de 4.000. De tal manera de que esta situación nos lleva a que felicitar a ustedes, reflexionar y debatir un tema tan importante y sobre todo que es necesario que se tomen medidas, pero medidas ya. No que, porque esta situación de los presos sin condenas, detenidos preventivamente, lo tenemos
años. Pero, ¿qué hacemos frente a esta situación? Considero de que, coincidiendo con el doctor Morales, el principal problema que se presenta es justamente en el caso, al menos acá en Lima, de los jueces permanentes. Y allí lo he manifestado en un trabajo en el que sostengo, sin exagerar, que los jueces prefieren detener para recién comenzar a investigar. La ciencia procesal moderna es todo lo contrario. Primero investiguemos, establezcamos la comisión del delito y luego la responsabilidad de la persona que va a ser sometida a un proceso penal. Y allí que se dicte la detención. Pero aquí empezamos y en cuanto a los momentos en los que uno solicita la revocatoria del mandato de detención por comparecencia, nos encontramos con resoluciones no solamente de los jueces, de salas, en las que se dice, no han desvirtuado los cargos imputados, se han realizado infinidad de actos de investigación en la instrucción, pero en todo caso, la situación jurídica se tiene que llegar a establecer en el juicio oral. Esto es bastante lamentable que existan este tipo de resoluciones. Lo teníamos nosotros con la vigencia del Código de Procedimientos Penales y con la Constitución antes del 1933, en la que se partía del principio de culpabilidad. Se abría proceso y se ordenaba la detención basado justamente en la sospecha, en la presunción de que una persona era culpable. Pero sin embargo tenemos que a partir de la Constitución del 79 y en la Constitución del 93, lo que prima es la presunción de inocencia. Y ahí nos encontramos nosotros frente a una situación discutida en la doctrina. Y es, queremos a una persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo, ¿es necesario su presencia en el proceso? Sí, este procesado, este imputado, jurídicamente es inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Y allí el problema. Si verdaderamente se le quiere tener a esta persona para los efectos de, en su momento en la que se dicte una sentencia condenatoria, pues tengamos a esta persona presente. Pero si no concurren los presupuestos, y es lamentable que los jueces no generalicen, hay jueces en los que se han venido dictando circulares, plenarios, sentencias del Tribunal Constitucional, en las que justamente precisan de que los tres requisitos o los tres presupuestos previstos en el artículo 135 deben concurrir de manera conjunta. Pero vemos nosotros que esto no sucede en la realidad. Porque solamente en algunas resoluciones o autos apelatorios se limitan a decir si concurren tales y tales presupuestos. Pero no hacen mención de prueba alguna o un indicio razonable en la que justamente puedan concordar con cada uno de los presupuestos o de los requisitos. No basta la gravedad de la pena. Es necesario que existan los tres requisitos de manera conjunta y sobre todo, como lo ha señalado en reiteradas ejecutorias el Tribunal Constitucional, en lo que respecta al peligro procesal, a la perturbación de la actividad probatoria. Si una persona tiene un domicilio conocido, tiene el arraigo familiar, tiene trabajo, moralmente es una persona conforme lo ha manifestado el Tribunal Constitucional, lo vuelvo a repetir, en varias sentencias, y no hay pruebas que acrediten verdaderamente que haya una vinculación entre la imputación que se le formula y en su condición de probable autor o partícipe en el hecho delictivo, ¿por qué se le decreta una detención? Y hay casos en los que se dice y se sostiene. Aquí no quiero singularizar ni cosa por el estilo, pero me llama poderosamente la atención que una sala haya manifestado de que la prueba que sirvió para abrir la instrucción es una prueba ilícita. Y la pregunta es, si es una prueba ilícita, ¿por qué se le decreta prisión preventiva? Porque también una prueba ilícita podrá ser en su momento utilizada como una prueba referencial para los efectos de dar inicio a una investigación judicial.